Bueno, hoy mi nombre es Jennifer Bonano, hoy voy a ser la moderadora de este encuentro, también soy miembro de la comisión de graduados, así que bueno, me gustaría que ya demos comienzo, iniciemos este conversatorio que tiene por nombre la defensa de tesis. O sea, hoy nos vamos a centrar en ese aspecto del proceso. Recordamos que estarán como expositoras la licenciada Melina Corbalán y la licenciada Luciana Rojas. Queremos agradecer a todos los que nos vienen acompañando en los antiguos encuentros y los que se suman hoy, ¿no? Porque cada encuentro tiene una inscripción abierta, digamos, para que cada uno participe en el que desea. Pero bueno, muchos de ellos vienen desde el inicio. Así que bueno, voy a ceder la palabra a la primera expositora, Melina Corbalán. De esta tesis también queremos resaltar que ella ha obtenido una beca del Instituto Nacional del Cáncer para la realización del SUTIP. Así que voy a dejarla a ella que hable y que nos comente cómo ha sido su experiencia. También les recuerdo que silencien todos sus micrófonos, por favor. Así podemos escuchar tranquilos. Buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. No sé quién me tiene que habilitar, chicas. Ahí está. Ahora sí. Tamara, creo. Bueno, en principio, muchas gracias por haberme invitado a participar. Espero que mi experiencia sirva para los demás. Y bueno, voy a tratar de ser breve en lo que ha sido este recorrido, específicamente en el tema que nos convocó hoy, que es la defensa de tesis, ¿no? Antes me gustaría contarles en qué se ha basado mi trabajo. Mi trabajo integrador final se ha titulado Representaciones mentales del cáncer en pacientes oncológicos infantiles. Ha estado dirigido por el profesor Ignacio Grande, por Sol Caucelo, que están aquí presentes, les agradezco y los invito a participar cuando a ellos les parezca. El tribunal evaluador ha estado compuesto por la profe María José Lamia Hernández, la profe Pablo Carreras y la profe María José Gutiérrez. Yo he defendido en junio de ese año. Bueno, pregunta de investigación de la que he partido ha sido cuáles son las representaciones mentales del cáncer que tienen los niños diagnosticados con esta enfermedad en Santiago del Estero. El objetivo general del trabajo tiene que ver con identificar las representaciones mentales de los pacientes oncológicos infantiles acerca del cáncer. Para ayudar al mismo, yo buscaba en primer lugar explorar las representaciones mentales en torno al reconocimiento de la enfermedad, en torno también al pronóstico del cáncer, las representaciones en torno a la responsabilidad atribuida al enfermo en el surgimiento de la enfermedad, y por último, indagar los aspectos sociodemográficos de los pacientes y estudiar la relación que estos tenían con las representaciones que los niños poseían. Mi marco teórico se ha basado en 3 ejes. En primer lugar, el cáncer infantil, luego las representaciones mentales infantiles desde la psicología evolutiva. Desde ese eje era importante saber que las representaciones se pueden manifestar en el dibujo, en el juego, en las imágenes mentales de los niños y en el lenguaje, que es lo que yo estudio. Y por último, los antecedentes de las representaciones del cáncer en niños. Bueno, para los que han venido asistiendo a los anteriores conversatorios, en el último se ha tratado un poco el análisis de datos desde la metodología cuantitativa, y con Luciana nos parecía importante también hablarles brevemente de lo que es el análisis desde una metodología cualitativa, como para que tengan una idea, quizás quienes están en el proceso de elaboración de sus proyectos,
y puedan tener en claro cómo es más o menos el trabajo. El mío ha sido, bueno, a partir de 6 participantes, tienen que ver con niños diagnosticados con cáncer entre 8 y 11 años de edad que eran tratados en el CEPSI. La muestra se identificación no probabilística y los instrumentos que he utilizado han sido una encuesta para padres, en la que indagaba acerca de aspectos de la enfermedad de los participantes y las variables sociodemográficas de la familia. También utilizo una entrevista clínica según el método piagetiano, que aborda la manifestación de las representaciones mentales en el lenguaje, como les había mencionado. ¿En qué consistía más o menos la entrevista? Es una entrevista semiestructurada, en la que yo me basaba en algunas viñetas que representan a un niño con cáncer en diversas situaciones hospitalarias, y a partir de ir mostrándoles a los niños estas viñetas, indago acerca de algunos aspectos como identificación de la enfermedad, pronóstico, responsabilidad atribuida al enfermo, que eran mis objetivos. El diseño ha sido cualitativo, fenomenológico, y el procedimiento ha consistido en administrar los instrumentos para recolectar los datos, y las entrevistas en particular se han realizado bajo la supervisión de la psicóloga del CEPSI, bajo la supervisión de Sol. ¿Cómo ha sido mi análisis de datos? Bueno, circular o en espiral, lo que quiere decir que yo no seguí una secuencia estricta entre lo que es recolección de datos, análisis e interpretación, sino que más bien los pasos están interrelacionados, y la obtención de datos se hace con el método de comparación constante, lo que se conoce también como zigzag. Yo recojo datos, vuelvo al campo a analizar datos, recoger datos, perdón, vuelvo, los analizo, vuelvo al campo, recoger datos, los analizo. Y así también el proceso de elaboración de categorías que yo seguí era el inductivo. Tiene que ver con que una vez que yo tenía las entrevistas ya transcriptas, buscaba algunos rasgos comunes o unos aspectos que sean semejantes entre sí y los unía, y los agrupaba. Eso tiene que ver también con un proceso que se ha podido realizar a partir del Atlas TIC, como pueden ver. Una vez que las entrevistas estaban transcriptas, yo usaba el programa para analizar los datos. Es importante que sepan que el análisis de datos se puede hacer de forma manual. Yo he utilizado el Atlas TIC y me ha servido para hacer todo de manera digital y poder ver también de manera, aquí van a observar, después cuando tenía las categorías y las subcategorías y redes, me permitía a mí el programa visualizar las múltiples conexiones que existen entre conceptos. ¿Qué es lo que he hecho? Tenía las entrevistas, por ejemplo, agrupaba categorías, los nombres que utilizaba son ficticios, por un tema de confidencialidad. Entonces, por ejemplo, pensaba en el pronóstico y agrupaba las categorías con el programa. Ahora, siguiendo el método de Colaisi, que es el que yo he utilizado, este es un método que tiene diferentes pasos a seguir. Los pasos con qué tienen que ver: en primer lugar, obtener sentido general de las descripciones que los participantes me ofrecían, a partir de una lectura y relectura de las entrevistas. Después, extraer quizás las frases significativas que se vinculaban con lo que yo estaba estudiando, que eran las representaciones del cáncer, asignarles un código y empezar a agruparlas en categorías. El programa, la Trasí, creo que ha sido rico porque cuando yo podía visualizar todas esas conexiones que existen entre conceptos, me era más fácil hacer el siguiente paso, que tiene que ver con integrar los resultados y describir el fenómeno ya de forma exhaustiva, de forma más completa. Y posteriormente, algo muy interesante de ese método, al menos para mí, ha sido que los resultados, una vez que yo ya los tenía descritos, eran examinados por un juicio de expertos, que son personas que tienen una trayectoria reconocida en investigación, y ellos examinan los resultados que vos vas realizando y pueden dar su opinión acerca de si el proceso está siendo claro, si está siendo preciso, si necesita algún ajuste o si hacen alguna sugerencia.
Una vez que los expertos acuerdan con los resultados, recién puedo continuar. Ese ha sido mi caso. Supongamos que uno tiene ciertas sugerencias o observaciones, tiene que corregir, trabajar sobre eso, volver a mostrarlos a los expertos, y una vez que ellos den su ok, vamos a decir, estén de acuerdo, se continúa. Esto es bastante interesante porque es una forma de validar los resultados. Creo que sirve como para tener otro sustento, ¿no? El último paso del método de colección tiene que ver con devolver a la comunidad los resultados. Por un lado, devolver los resultados a la institución con la que se ha trabajado, en este caso el CEPSI, y devolver a la comunidad científica, que sería, en este caso, la defensa. La defensa de TIF es para Severino un macroevento comunicativo. El propósito es el de evaluar la posibilidad de que el tesista tenga el título de licenciado. Esto implica que la comunidad científica, que en este caso va a ser el tribunal evaluador, vaya a aceptar al alumno como miembro reconocido de la misma. ¿Qué significa? Que el tesista va a pasar de un proceso de producción escrita a uno de producción oral. Bueno, en el caso de mi defensa ha sido virtual. Uno lo primero que se pregunta es en qué consiste. Básicamente tiene que ver con defender, no, como alumno se reúne con los profesores que sean parte del tribunal evaluador por medio de una plataforma, como puede ser Zoom, por ejemplo, como estamos ahora. Los directores pueden acompañar y se comparte pantalla, así como estamos viendo ahora, y tienes una presentación, que puede ser, no sé, en PowerPoint, en un Prezi, en un Canva. Cuando tienen tiempo determinado para hablar, expone todo lo que va a decir y luego se da lugar a las preguntas del tribunal. El tribunal, bueno, interroga, uno va respondiendo y posteriormente el tribunal se reúne a pensar, bueno, a debatir sobre la exposición, la defensa, pensar, bueno, si el alumno está aprobado o no, y la nota. En esa instancia nosotros no podemos ni verlos ni escucharlos, estamos en lo que se llama una sala de espera, que es una función del Zoom. Bueno, esperamos unos minutitos hasta que ellos puedan debatir y posteriormente nos reintegran a las reuniones. Eso no es mucho tiempo el que uno espera. Nos reintegran, nos dice la nota, si hemos aprobado o no, y ahí básicamente termina. Mi defensa ha sido muy tranquila, yo me he sentido muy bien, muy cómoda en este momento, más allá de la virtualidad, que uno no se imagina nunca que vaya a defender así, ¿no? Pero creo que también la tranquilidad que yo tenía ese día y la seguridad con la que podía hablar tenía que ver con una preparación previa que toda defensa implica, ¿no? Sea la modalidad que te toque hacer presencial o virtual. Por un lado, yo pensaba en el contenido, qué es lo que quería exponer. El TIF es un trabajo extenso, es largo, y uno para defender tiene un tiempo determinado. Entonces es bueno sintetizar y saber quizás cuáles son los puntos fuertes de sus investigaciones, qué es lo que quieren resaltar, cómo lo van a subrayar, y desde ahí armar una síntesis. Para mí también hay una diferencia entre lo que uno expone, lo que uno va a decir, y el contenido que se va a ver en la presentación en la que se apoyen, por ejemplo en un Power. Quizás es mejor que la presentación sea simplemente un disparador visual y no todo un texto muy extenso que a veces el tribunal ni llega a leer cada diapositiva si tiene mucho texto. Entonces, es bueno para que sea también entretenida y dinámica la defensa, que eso me interesaba a mí, le interesaba a mis directores también, pensar el contenido desde este lado. Pensar también en los dictámenes, es algo que uno tiene en cuenta en el momento de preparar su defensa, cómo voy a defender aquello que el tribunal me ha sugerido o me ha observado. Eso se puede pensar previamente, se planifica con los directores, y uno también es bueno que responda a medida que
que va exponiendo que responda a esas sugerencias del tribunal y lo diga explícitamente. Esto que voy a explicar a continuación es en respuesta a cierta observación, a cierta sugerencia del tribunal. O sea, es importante saber que, que el tribunal sepa que hemos tenido en cuenta todo aquello que nos han podido ir marcando. La oratoria, eso más particular, a mí me ha servido cuidar la oratoria, ver videos, cómo exponer. La oratoria también me ayuda a saber que es mucho mejor cuando una exposición tiene 2, 3, 4 como muchos temas principales, no más que eso, y eso le da una organización mucho mejor a la presentación, es mucho más fácil resaltar las ideas principales, y es más fácil para el que te está escuchando asimilar lo que le estás diciendo. Entonces es más fácil recordar una presentación de 3 temas principales que una que tenía 7, por ejemplo. Y organizar toda la defensa en torno a estos temas. Cuidar también, saber que va a haber espacios de silencio que son incómodos, hay momentos en los que uno suele usar muletillas, las muletillas son inevitables a veces, pero se puede pensar que las muletillas pueden modificarse por algunas que sean quizás más académicas, más adaptadas al contexto. Escucharme a mí me servía, grabarme quizás, o que una amiga me escuche. Hay muletillas que hasta tus amigos conocen cuáles son las que usas siempre, y saber, bueno, no voy a usar siempre la misma, voy a modificar, voy a aceptar también y tolerar esos momentos de silencio que pueden ser incómodos, pero que a veces uno necesita para pensar lo que va a decir y no llenar los espacios con lo primero que no se le venga a la cabeza. La imagen también, cuidar la imagen, que no tiene que ver solamente con pensar lo que uno se va a poner ese día, sino, a mí por ejemplo me pasa que me gusta exponer quizás parada, tener un espacio en el cual lo pueda caminar, y de a poco me he ido dando cuenta que en instancias como estas, donde uno está sentadito frente a una computadora, hay mucho por transmitir, y eso también se puede cuidar, dirigir la mirada hacia quien nos está hablando. Me pasaba antes de dirigir la mirada a cualquier lado mientras iba hablando, y eso no queda muy bien. Se va aprendiendo cómo se puede ir hablando, y también ensayar mucho creo que ayuda también a ir cuidando esa imagen. Más allá de toda esta preparación, que uno se prepara hasta para pensar, cuando uno defiende o expone en lo que es presencial, el cara a cara, no se ve a uno mismo, y hay que ir acostumbrándose también a que en estas plataformas hay una imagen nuestra que nos está devolviendo esta plataforma, y quizás para el que nunca la ha usado puede resultar incómodo. Entonces hay que familiarizarse con esta imagen también, saber que mientras uno habla, se está mirando a quienes escuchan de cerca, y acomodarse a eso. Más allá de la preparación hay obstaculizadores, cuando uno piensa en la defensa. En mi caso, por ejemplo, tenía un manejo más bien básico de los programas y las plataformas, muchos miedos, ansiedad, incertidumbre, qué me irán a preguntar, qué va a pasar, y también pensar en posibles problemas tecnológicos, ¿no? Que la defensa salga bien depende que todo lo tecnológico ese día también funcione bien, y bueno, eso era algo que me preocupaba, ¿no? Ahora, facilitadores, cuando uno piensa más o menos cómo resolver todo esto, ver videos, aprender a usar los programas. Yo se ve que quería usar el Prezi como presentación porque me gusta lo dinámico que es, no sabía usarlo, bueno, aprender a usarlos mucho tiempo, usarlos con frecuencia. Creo que es importante que uno sepa compartir pantalla, que sepa silenciar, activar cámara, cuestiones que parecen básicas, pero que ese día quedaría mal que no las sepamos, pienso. Me servía la orientación de mis directores, que me acompañan en esta instancia, que me sugieran cuál es la mejor manera de defender. Ellos también me ayudaban a pensar posibles preguntas. Uno tiene miedo a veces de las preguntas que puede hacer el tribunal evaluador, y sí puede haber a veces preguntas que tengan que ver con el tema específico que estamos estudiando,
Pero a veces hay preguntas que son comunes y que se repiten en las defensas, y al menos a mí saber cuáles eran esas preguntas y cómo podía resolverlas me ha servido para disminuir la ansiedad, ¿no? También pensar que las preguntas muchas veces van a girar en torno a los dictámenes, entonces por eso hay que tenerlos en cuenta. Organizar el escritorio en esta instancia virtual, tener todo a mano, tener un vaso de agua, a veces usamos un cronómetro por el tiempo también que tenemos, que hay que saber de antemano qué tiempo vamos a disponer para hablar, tener impreso el trabajo, servía, y esto está relacionado con tener un plan B, como decimos con los profes, tener un plan B para cualquier problema tecnológico que pueda surgir. Porque puede pasar que falle la computadora, pero tengo a mano otro dispositivo como el celular y sé que lo puedo usar si algo pasa, y así ir pensando cómo resolver cada cuestión que pueda surgir. Ensayar a mí me ha servido, ensayar no solamente con compañeros que son de la carrera, con mis profes, sino ensayar quizás con alguna amiga que no tiene idea de la carrera y que me hace preguntas que tienen que ver con la forma en la que hablo, con la forma en la que explico, cuestiones que tienen que ver con el sentido común y que a veces quizás la amiga que se ha cansado de escucharme a veces y que se sabe de memoria mi tip, ya no me va a preguntar porque ella entiende de por sí hace mucho lo que yo he hecho. Pero para mí era importante que una persona ajena pueda darme su opinión también. Eso me parecía muy rico. Ensayar también me ha permitido ir aprendiendo y saberme la estructura del trabajo, que para mí era muy importante. Yo me acordaba de una compañera, una amiga, que se recibe un día que en la universidad se corta la luz, y bueno, ella no ha podido apoyarse en su power, ¿no? Para defender, igual se ha recibido y todo muy bien. Pero pensaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no puedo compartir pantalla ese día? Y a la larga me he dado cuenta que yo el trabajo me lo sabía, que yo podía llamar a mi hermana, a una compañera, y decirle el trabajo así, sin necesidad de mirar un machete, de mirar algún esquema. El trabajo es bueno saberlo, creo. Eso a mí me da mucha tranquilidad, ¿no? El power era simplemente un disparador, en este caso. Y un tip que podría agregar es la seguridad y la confianza que uno necesita antes de entrar a ese gran momento. Creo que detrás de cada tip hay mucho trabajo, hay mucha elaboración por parte de cada uno, y es importante recordarnos eso, ¿no? Que nadie más que nosotros sabe todo lo que contiene ese trabajo, y que lo vamos a poder defender, que vamos a poder explicarlo y que vamos a poder describirlo con mucha precisión porque está elaborado por nosotros. Pienso que finaliza una etapa y que para quienes nos hemos recibido en cuarentena no está ni cerca de lo que hubiéramos imaginado quizás, pero no deja de ser una instancia muy satisfactoria, culminar con la carrera, y los animo a todos a que también pasen por la experiencia, a que presenten sus proyectos, ojalá que puedan defender muy pronto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Melina. Hermosa tu exposición. Ahora vamos a seguir con la siguiente exposición, pero recordamos antes de esto que se abre el espacio de preguntas cuando finalicen las dos expositoras. Así que le voy a ceder la palabra a la licenciada Luciana Rojas. Buenas tardes. Voy a compartir lo que es mi presentación. Bien. Bueno, mi trabajo integrador final se ha llamado el TDAH como construcción social de docentes santiagueños.
Mi directora ha sido María de la Paz Nieto, y mi tribunal evaluador, la doctora Paula Carreras, la magíster Lobo Marianés y la licenciada Leone. Ellas ambas son las profesoras de Psicología Educacional, y lo he defendido en mayo de 2018. Mis objetivos. El general ha sido analizar cómo han construido el conocimiento acerca del TDAH los docentes de nivel primario de Santiago del Estero. Dentro de los específicos estaba explorar y describir cuál es el conocimiento que tienen los docentes santiagueños acerca del TDAH, identificar cuáles son las principales características que presentan los niños con TDAH según los docentes, discriminar cuáles son los discursos que influyen en el concepto que tienen los docentes acerca del TDAH y conocer cómo actúan los docentes frente a niños que presentan el TDAH. Dentro de mi marco teórico, por un lado he hablado sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y por otro lado sobre el construccionismo social. En lo que se refiere a la estrategia metodológica, dentro de la metodología he seguido un enfoque cualitativo y me he basado en el método de la teoría fundada de Gleiser y Strauss. Mi muestra ha estado compuesta por 9 docentes de 3 instituciones, 2 instituciones públicas y una privada, y esta selección de la muestra, como el enfoque cualitativo persigue, no es lineal, sino más bien un procedimiento espiralado de ida y vuelta al campo y a los datos, la selección de la muestra ha estado guiada por la saturación teórica. Y dentro de la recolección y el análisis de los datos, he utilizado como herramienta entrevistas semidirigidas y bitácoras de campo. He utilizado para el análisis el muestreo teórico y el método comparativo constante, y me he apoyado en el Atlas TI. Mi compañera Melina, ella también ha utilizado este mismo software, y les voy a comentar un poco sobre de qué se trata. Esta es una imagen de cómo tenía mi comedor lleno de afiches y hojas, porque tenía mucha información. En esta instancia ya había hecho las entrevistas y había empezado a analizar los datos, y era como que era demasiada información y no sabía cómo organizarme y cómo ir construyendo las categorías. Entonces, googleando y demás, antes de eso me he basado para organizar toda la información en las normas APA y en el reglamento. Yo creo que eso es muy importante también para que no perdernos en la escritura, ¿sí? Y seguir siempre el reglamento. A mí me ha ayudado mucho para hacerlo más rápido. ¿Sí? Bien, y como les decía, he utilizado el Atlas TI, que es un programa computacional que asiste a quien realiza un análisis cualitativo. Permite organizar, manejar e interpretar grandes cantidades de información, ya sea datos textuales, escritos, imágenes, videos, y las principales fortalezas son la visualización, la integración, serendipity y la exploración. ¿Qué quiere decir? Como decía Melina, ayuda visualmente a integrar todos los datos, todas las categorías que vamos construyendo. El Atlas TI también se basa en la teoría fundada, es desarrollado a partir de la teoría fundada, y va desde una codificación abierta a una codificación axial y a una codificación selectiva. De esa manera es el análisis cuando hablamos de teoría fundada. En el Atlas TI tienen otros nombres, pero son lo mismo. Tienen un nivel textual, un nivel conceptual y un nivel organizacional. Y esto permite
la elaboración de teoría. En el Atlas TI tenemos los distintos pasos. Desde el inicio es crear una unidad de hermenéutica, se llama el documento sobre el que vamos a trabajar. Después se asignan documentos primarios, en mi caso han sido los documentos primarios las entrevistas transcriptas. Por otro lado, el siguiente paso ha sido descubrir segmentos relevantes, ¿sí? En esta instancia era, bueno, leer las entrevistas, ir marcando las citas que a mí me parecían importantes, siempre orientada en mis objetivos. A partir de ahí he ido creando códigos y diferentes anotaciones sobre lo que me iba surgiendo sobre el proceso de análisis, y esto me ha permitido construir teoría relacionando los conceptos en redes, que Melina también en su tesis, en su trabajo, lo ha implementado muy bien, que estaba muy buena esta vista en red. Ya les voy a mostrar una que yo he hecho. A la vez, este programa te brinda, por ejemplo, el libro de códigos. En mi caso, el programa directamente te lo arma. Vos, una vez que ya vas seleccionando y creando esos códigos, el Atlas TI te crea el libro de códigos. Por ejemplo, ahí están mis códigos y las citas que yo he utilizado. Esta es una vista en red de lo que permite el Atlas TI, cómo ir relacionando. Por ejemplo, uno de mis objetivos era conocer cómo construye el conocimiento los docentes. Entonces, mi familia de códigos, se llaman familia, ha sido el conocimiento sobre el TDAH. Y a partir de ahí yo he creado distintas categorías. Y cómo entre esas categorías se iban relacionando unas con otras. Bien, ahora vamos a la parte de la defensa, que para mí ha sido también, he tenido muchos nervios en esos momentos. Una vez que ya tenía los dictámenes todos aprobados, el pensar en la defensa me producía muchos nervios, ansiedad. Entonces, para armar la presentación pensaba qué temas tenía que agregar, cuánto de todo lo que había escrito tenía que incluir en el Power, cuánto del marco teórico, cuántas diapositivas tenía que tener el Power, si incluye normas APA o no, y cuánto tiempo iba a necesitar para la defensa. Todo eso pensaba, y a medida que mi directora me ha ido acompañando y también aconsejando, esto ha sido un proceso más aliviador, digamos, y en todo el proceso pensaba en cuáles han sido mis facilitadores y cuáles han sido mis obstáculos. Dentro de los facilitadores, creo que ha sido el saber qué tema quería trabajar durante la investigación, durante mi trabajo final. Y utilizar la materia del seminario para ir desarrollando mi proyecto. Y por otro lado, el grupo se ha creado en el 2017, un grupo de análisis de datos cualitativos, que estaba coordinado por la profe Oneto, en donde ese espacio también me ha servido muchísimo para analizar, para el proceso de análisis de los datos. Y esos han sido mis principales facilitadores. Y en cuanto a los obstáculos y a las dificultades que he ido teniendo, han sido en los dictámenes. Una de las sugerencias era que agregue otra herramienta de recolección de datos, y me sugerían la observación. Yo he preparado todo, he creado todo cómo tenía que ser una observación de campo, en mi caso de las escuelas, pero no he podido realizar porque los tiempos institucionales de cada escuela eran diferentes. Los docentes las entrevistas me las han brindado en los recreos, otros docentes en horas especiales que tenían sus alumnos, entonces era un tiempo muy acotado y la observación no la he podido realizar. Y bueno, y dentro de lo que refiere en sí a la defensa como preparación,
he ido una hora antes, mi defensa ha sido presencial, así que he ido una hora antes al aula para verificar si el proyector funcionaba, si estaba todo en orden, digamos, dentro del aula. Así que, y después también el desarrollo de la defensa ha sido muy tranquilo, los profesores, el tribunal no me ha hecho muchas preguntas, solo al final me han hecho una pregunta que estaba orientada más bien a hacer como una integración de todos los datos que yo he ido recolectando y que he expuesto como resultados también, con una opinión personal acerca de la temática. Así que en ese sentido ha sido muy fructífera esa pregunta, y el ida y vuelta con los profesores también me parece que es uno de los espacios más fructíferos de lo que es la defensa. Así que bueno, dejo el espacio para las preguntas y todo lo que dudas que tengan. Bueno, muchísimas gracias, Luciana, por la exposición. Ahora abrimos el espacio de preguntas. Recuerden que pueden hacerlo mediante chat o también habilitando el micrófono. Bueno, podemos comenzar por la primera, justo aquí bien, digamos, referida al tema de hoy. ¿Cuáles son las preguntas frecuentes que se realizan en las defensas de tesis? Recordamos que pueden responder expositoras y las profes también, si quieren acotar algo, los directores que acompañan también, ¿no? Bueno, yo preguntando a profes que también han sido tribunal en defensas, muchas veces se pregunta acerca de por qué se ha elegido el tema, muchas veces en relación a los dictámenes, a cómo se ha tenido en cuenta, alguna sugerencia, acerca de las nuevas líneas también. Y muchas veces son preguntas más bien livianas de acerca de cómo te has sentido en el proceso, cómo ha sido la experiencia de haber realizado el trabajo final y cómo ese trabajo podría servir luego cuando uno ya trabaje como psicólogo, no ejerciendo. ¿Cuál creen que es el aporte que están haciendo con ese trabajo? En el ámbito que sea, ¿no? Como clínica, educacional. Sí, más que nada las preguntas en esa instancia siempre van a depender del desarrollo de la presentación, pero siempre están orientadas a una opinión personal, a una opinión muy subjetiva sobre cómo ha sido todo el proceso. Y como yo les decía, en mi caso, la pregunta ha sido como una síntesis y una opinión personal sobre como una respuesta a la problemática. ¿Cuál sería mi respuesta ante esa problemática? Así que en ese sentido, como mucho de teoría, no nos no preguntan sobre, por ejemplo, qué es el TDAH o qué es el construccionismo social en mi caso, sino más bien cómo he logrado bajar esa teoría en preguntas, en la entrevista y demás. Bueno, hay otra pregunta referida a la defensa, que es para las dos. ¿Han incluido el marco teórico en la defensa? Sí, sí se ha incluido el marco teórico en mi caso, pero de una forma más resumida. Hablando con mis directores, quedamos de acuerdo en que lo interesante o lo rico de mi investigación era la metodología y los resultados. Así que era eso en lo que yo hacía foco. Ustedes tienen que pensar también cuáles son los puntos fuertes de sus trabajos, como les decía, y exponer más que nada eso. El marco teórico sí, un poco lo que han visto, cuáles eran los 3 ejes, y hablar un poco más, pero hay algo que sirve y es pensar en los resultados. ¿Qué del marco teórico les ha servido para volcar en los resultados? Porque eso sí o sí es importante.
por ejemplo. Así que sí, sí lo he mencionado. En mi caso, el marco teórico sí, he incluido marco teórico, pero algo también muy resumido y conceptos más bien claves. Lo que sí me ha servido mucho es la presentación en sí misma de la investigación, cómo yo he hecho la tesis de manera en el Word. De esa manera me he guiado para armar el Power que yo he utilizado para la defensa. Y el programa, el Atlas T, en ese sentido también me ha servido mucho porque al crear todas estas imágenes de vista en red, que se llaman, también facilita la explicación y la presentación del trabajo. Ahí podría hacer una aclaración, ya que estamos hablando interesante de las dos exposiciones y la pregunta, bueno, sobre el marco teórico, lo que decía Melina, y veía las dos exposiciones con la claridad o cómo han explicado mucho todo el tema este metodológico. Y cuando uno está pensando en exponer un trabajo cualitativo, por lo menos eso me acuerdo, le hacía hincapié a Melina, cuando veíamos la manera de presentar, qué importante es ser muy transparente a la hora de aclarar paso por paso cómo ha trabajado ella en su investigación, más siendo cualitativa, porque bueno, eso un poco, de alguna manera, no, para que mantenga el carácter científico, de que esto cualquier persona pueda replicarlo, y eso quede claro. Así que un poco ese era el objetivo. El método Colaysil tiene estos pasos que son muy particulares, hablando puntualmente del caso de Melina, y bueno, entonces era muy interesante que los pueda detallar, ¿sí? Incluso ahí en la presentación no estaba la de recién, pero además Melina pasó por un comité de ética previo a esto para poder hacer su investigación. Bueno, Sol debe saber porque era en el lugar donde ella trabaja, y bueno, eso también ha sido, bueno, en mi opinión, bastante un gran desafío, porque hace que un comité de ética acepte, apruebe una investigación, no es sencillo, y justamente la rigurosidad de los comités de ética muchas veces están ahí en esos detalles metodológicos cuando se trata de una investigación cualitativa. Ustedes pueden decir, ¿en qué me tengo que fijar? ¿O cómo puedo saber qué cosa es donde tengo que puntualizar? Y cuando uno ve en algunas revistas las exigencias que te piden para poder publicar una investigación cualitativa, ahí, bueno, algunas son súper exigentes, pero tienen unos detalles, a veces exigen una rigurosidad cuando se trata de una propuesta cualitativa, que bueno, un poco pensando en eso, charlando con Sol, charlando con Melina, me ha dicho, prioricemos mucho, que quede bien claro lo que has hecho, para que vean cómo has construido tus datos, porque esto no hay que salir de la nada. Bueno, ustedes están viendo Atlas T, esto, aquello, pero todo este proceso, que es una producción, no deja de ser científico, y la rigurosidad está en esto que lo han comentado con expertos, y los expertos le han dado una devolución, y estas son las idas y vueltas, y esto es lo circular. Así que bueno, muy interesante. El desafío era que sea sólido lo que ella planteaba en su defensa a nivel metodológico. Por eso creo que Melina decía, le llevaba mucho más la punta a los métodos. Yo me acuerdo que decía, está muy bueno el marco teórico, pero ojo, ella me ilustraba, me acuerdo cuando veía el presi de Melina. Entonces, es tan hermosa la foto que le ha puesto al marco teórico, y te has olvidado de la foto, lo metodológico. Le digo, no, ahí quiero ilustración, colores, todo, para que quede bien esa parte. Me acuerdo antes de que ella lo exponga, le decía eso. Bueno, ahí está un pequeño aporte. Seguimos, muchas gracias, profe. Seguimos con otra pregunta acerca de la defensa. Y preguntan acerca de la herramienta que se utiliza para obtener los resultados. Por ejemplo, hablar del programa SPE. Bueno, el programa que nosotros hemos utilizado en las dos es el Atlas T, así que es un poco eso lo que hemos explicado, así con gráficos como teníamos de redes, para que se vea un poco todo el trabajo que hay detrás, ¿no? No es que los resultados, como decía el profe, salen de la nada, sino que hay mucho trabajo atrás
detrás de cada categoría en realidad de la que surgen los resultados, entonces era un poco eso lo que queríamos ilustrar, y no más que eso, saber que ha sido un software en el que uno se apoya, que ha servido para visualizar mejor los datos, pero de PCPS no les puedo decir mucho porque no es algo que yo haya utilizado. Bueno, en mi caso, no había antecedentes en la universidad de tesis que hayan utilizado el programa. Yo leyendo sobre metodología, interiorizándome sobre metodología y análisis de datos cualitativos, doy con este programa y también viendo tutoriales, muchos tutoriales para ver cómo utilizarlo, aprender a utilizarlo, y también la confianza de mi directora que me ha apoyado y me ha dado el visto bueno para la utilización del programa. Bueno, Pregunta para si Melina. si me ¿Qué programa permitís, Jenny, utilizaste? un segundito nada más. Sí, adelante. Es un tema siempre, el SPSS, quizás esta es la aclaración que se necesita, y es que el SPSS es un programa que no es gratuito, tiene una licencia, y nosotros no tenemos libre acceso a ese programa si no pagamos la licencia. Todos sabemos y bueno, y es como una voz popular el hecho de que podemos bajarlo de determinados lugares de internet. Pero como estamos trabajando en un ámbito académico, nosotros no podríamos usar ese programa, y es por eso que muchas veces se les pide que ustedes no mencionen el SPSS, porque nosotros no estamos utilizando el programa con una licencia. ¿Cuál es el reemplazo del programa SPSS? Muchas de las cuestiones que se pueden hacer, las podemos hacer con el Excel, ¿sí? Y hay un programa gratuito que se llama ERE, y que es base también de algunos de los programas que se utilizan inclusive para los análisis cualitativos, que puede utilizarse y que tiene libre acceso, que no contiene la licencia que tiene el SPSS. Esta es la controversia que suscita el uso del SPSS, ¿sí? Nosotros sepan que es un programa de Microsoft y que tiene una licencia que es bastante alta en costo, es carísima. No deberíamos académicamente facilitar el uso porque, bueno, contiene una licencia que nosotros no le estamos pagando. Entonces, es por eso que muchas veces uno les pide que no lo mencionen o que traten de buscar una alternativa al uso del SPSS que sea gratuita. Me parece que esa es la aclaración que se está pidiendo sobre el uso del paquete estadístico. Bueno, pregunta para Melina. ¿Qué programa utilizaste para la defensa de tesis? Yo he utilizado el Prezi porque me gusta lo dinámico que es, pero también se puede utilizar, bueno, un Power o un Canva. Ahora, si pagas en matrícula, también puedes pagar tienes el último Office y tienes un lindo Power para armar también, así que es algo para aprovechar, digamos. Pero en mi caso es el Prezi. Bien. Ahora, otra pregunta para las dos. Muchas gracias por la exposición, ambas muy claras. A las dos, si pueden explicar por qué la cantidad de niños en el primer caso y por qué la cantidad de docentes en la segunda. Y si pueden dejar sus mails. Bueno, los mails ya están en el chat, así que... Bueno, en el caso de mi población no es fácil conseguir una cantidad importante de participantes y con esas características que yo necesitaba. Así que
básicamente era ver, bueno, un número lindo para analizar, pero uno que sea accesible. Llegar a hacer todas las entrevistas, a mí me ha tomado un mes, un poquito más, que ha sido poco tiempo en realidad. Con Sol pensamos que iba a ser más largo quizás, pero por suerte hemos conseguido esa cantidad de participantes que eran pacientes que justo tenían turnos en esa época, en un mismo mes todos, pero no es algo fácil de conseguir y todavía me acuerdo, estábamos en la sala con una pila de historias clínicas viendo cuándo tenía alguien el próximo turno, no es algo tan fácil, digamos, así que por eso han sido los 6 y no más, quizás. Sí, obviamente hubiera sido mucho más lindo, más participantes, pero también tiene que ver con los tiempos de mi investigación, no quería que sea más larga tampoco. Y Mary, perdón que te agregue ahí, también tiene que ver con cuál es el objetivo y el tipo de trabajo que estamos haciendo, que es un tip para grado. Por ahí cuando uno quiere hablar de otros tipos de investigación, tal vez más profundas, bueno, se puede hacer un estudio más largo o transversal, como para ver en todo un año, bueno, los pacientes y qué tipo de pacientes están, como para hacerlo más profundo. Pero me parecía que para el tipo de trabajo y el objetivo que se proponía Meli, esa cantidad de pacientes con estas características que podíamos conseguir también era bastante significativo, sobre todo para la población de aquí de Santiago del Estero. Yo podría agregar ahí respecto a la cantidad de personas, ¿verdad? Esa era la pregunta, Melina, de lo que estaban hablando, la cantidad de participantes de la investigación. ¿Y por qué son 6? ¿Verdad? Bueno, ahí aclaro también que tengan en cuenta que la investigación, y cuando es cualitativa, también uno hace hincapié en el fenómeno, lo que se está investigando, no tanto, ya es muy valioso el aporte que hace desde ese fenómeno la investigación, y no tanto por la cantidad de casos, ¿sí? Como quizá uno dice, bueno, un montón de casos, que realmente a veces es más significativo cuando uno hace un aporte de una investigación cuantitativa, pero una investigación cualitativa que muchas veces desde donde luego parten las investigaciones cuantitativas, pueden partir de pocos casos para estudiar en profundidad el fenómeno de estas historias, ¿sí? Que son pocas, pero a pesar de eso es tan profundo todo lo que ha podido sacar Melina de esas pequeñas entrevistas con ellos, que es más que suficiente en una investigación cualitativa para poder trabajar. ¿Sí? Tengan en cuenta eso también, porque uno a veces cree que una investigación solo es investigación si tiene 100 casos, y también hay investigaciones de casos que se trabajan con una sola situación, fenómeno, persona, institución, y también es valiosa, ¿sí? Más allá de que hay muchos debates en el mundo de la investigación. Me da un poco de vergüenza hablar de metodología de investigación delante de las profes carreras, Alejandra y Paula, que son las que me enseñaron a mí los cursos de metodología de investigación, pero bueno, entiendo que es así, y eso también validaba de alguna manera el enfoque y la manera de trabajar de Melina, porque esa cantidad de casos. Nacho, gracias, ¿no? Pero te digo una cosa, Melina y Luciana han hecho unos trabajos tan espectaculares que hablan muy bien de la metodología de la investigación de la facultad. La verdad que increíble los trabajos, así que realmente felicitaciones. Gracias, profe. En mi caso, la selección de 9 docentes han sido, en un primer momento yo había hecho 6 entrevistas. He hecho la transcripción y iba creando las categorías. He ido agregado 3 docentes más, 3 participantes más, para ver si llegaba a la saturación teórica, que es un concepto muy repetitivo en lo que es investigación cualitativa, y que consiste en que la adición o agregar más participantes a la investigación no aporta diferencias significativas, sino que ya hay una saturación de información en esas categorías que vamos creando. Así que por eso la selección. Si agregaba 5 muestras más, por ejemplo, 5 participantes más, no iba a modificar en sí las categorías que ya había creado.
Bueno, ahora para ambas, nos piden que repitan sus directores, y por otro lado, para seguir con la cuestión del director, hay una pregunta de Emilce Rojas, sobre cuál creo que quiere decir cuántos años tiene que tener uno de graduado para ser director. Puede ser, Emilce, si me equivoco, puedes escribir al chat. Esa pregunta va a ir al profe sobre todo y a los directores. Perdón, no quería demorar escribiendo. No, mi pregunta se refiere más que nada a cuántos, o sea, ¿hay algún requisito de tiempo de graduado para el codirector, no para el director? Yo puedo responder esa si quieren. No voy a prender mi cámara porque tengo problema en el vidrio y estoy así como borrosa. No hay un tiempo establecido por reglamento, pero sí está consensuado aproximadamente 2 años, ¿sí? Lo que hemos empezado un poco ahora que lo escucho a Ignacio y a muchos profes jóvenes, ¿no?, que se han ido insertando en el mundo de la investigación. Lo que hacemos los docentes muchas veces es acompañar nosotros al principio en las direcciones y en las codirecciones, ¿sí? Entonces empezamos con la gente joven que está recién graduada, empezamos a acompañar en la dirección hasta que ellas sientan las bases y las confianzas como para seguir dirigiendo solos, ¿sí? Eso nos ha pasado muchas veces en el ámbito mismo de la facultad, que cuando ingresan los profes más jóvenes, por ahí los acompañamos, los que ya tenemos un poco más de años, y en los primeros, ¿sí?, comentuando algunas cosas, y después ya se largan en las direcciones solos. Pero no hay como un tiempo establecido. Sí, puede llegar a cuestionarse, digamos, si son recientes graduados, ¿sí? Entre 2 y 3, hasta 5 años podría ser como un número en tiempo, ¿sí? La única condición para ser director es que sí o sí tienen que ser psicólogos, ¿sí? O psicóloga. Esa es como condición sine qua non. Pero también nos pasa a veces que en las codirecciones, en esto, Lina, no sé si tu codirectora ha sido psicóloga, es psicóloga también, ¿no es cierto? En mi caso, sí, ahí también veo una pregunta sobre los directores. Mi codirectora es Sol Couselo, que quizás lo ubican, es referente a la práctica de clínica. Melina, no te escucho. Hola, hola, ¿me escuchan los demás? Ahora sí. Sí. Ah, bien. Claro, a nosotros nos pasa por ahí que en las codirecciones tenemos personas que no son psicólogas, pero que están orientadas. Yo, por ejemplo, estoy en la codirección con una persona de psicopedagogía que está muy vinculada a la parte de orientación vocacional, entonces hacemos conjuntamente, ¿sí? Pero siempre los que son de otras disciplinas tienen que ir en la línea de, tienen que ir acompañados por un director psicólogo. No sé si... Bien, sí, muchas gracias. Por eso yo consultaba por la codirección, no por la dirección. Pero gracias. Bueno, esta me parece que es la última pregunta para Melina. Melina, por favor, amplía sobre cómo conseguiste tu beca y en qué consistió. Bien, de la beca me informan mis directores. Bueno, ahí viste una pregunta que tiene que ver con eso, no sé si han podido escuchar. Alberto Ignacio Grandes, profe de estadística, y Sol Couselo, referente a la práctica de clínica.
ellos me han dirigido y ellos casi en simultáneo se enteran de la beca y me avisan y bueno, me invitan a presentar mi proyecto. Esto era cuando yo estaba en un proyecto de TIC. La beca sale desde el Instituto Nacional del Cáncer, son becas que se les dice becas de estímulo, se convoca a los estudiantes, hay diversas categorías, en mi caso estudiante avanzado, y lo que trata de implementar y fomentar la beca es que amplíe todo lo que es el ámbito de investigación en oncología, porque en el país no hay muchos datos que se conozcan tampoco, entonces se trata de potenciar ese espacio estimulando a los investigadores a que, bueno, sus proyectos puedan ser sobre eso, ¿no? Y que hagan algún aporte relevante en ese sentido. La beca consiste en que te pagan a través de un mes, un año, en el que se hace la investigación, con la idea de que el estudiante o el graduado o el posgraduado, porque hay diferentes categorías, puedan dedicar determinadas horas a la semana, realizar esa investigación, llevarla a cabo en ese plazo y posteriormente, si es un requisito, que los datos se conozcan, que los resultados se difundan, que se publiquen en revistas y se expongan. También en lugares que dependan del Ministerio de Salud de forma gratuita, que todos puedan acceder a estos resultados y que se conozcan. Básicamente es eso. Y bueno, otra vez siempre aprovecho para agradecerle a mis directores porque yo no me hubiera presentado si ellos no me hubieran insistido a hacerlo. Bueno, con esta pregunta damos por finalizado. Pero antes agradecer a las expositoras por el hermoso encuentro que ya tienen un montón de mensajes agradeciendo también, es imposible leerlos en un momento, así que recuerden que la semana que viene será el último encuentro conversatorio que está con los graduados, Cátedra de México y la cátedra del seminario de la carrera de psicología. Este encuentro consistirá en la publicación a cargo de Lucas Coche. Recuerden también que tenemos que inscribirnos para que, ¿no? Así que les agradecemos a todos por su participación. Los esperamos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, nos vemos. Gracias a todos por participar. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Chao, gracias.